pero seguramente muchos de ustedes que en estos días y hoy estarán en su casa participando de esta celebración. Fíjense, en la primera lectura, cuando nos relatan el origen de la Pascua judía, que es imagen de lo que va a ser la Pascua de Cristo, vemos que el lugar no fue el templo, fue la casa de familia. La Pascua cristiana también se celebraba en casa de familia. Ese es el origen de la Pascua. Luego, con el tiempo, cuando esa familia fue creciendo, la familia nuestra es la nacida del costado abierto de Cristo por el bautismo, la familia de los cristianos fue creciendo, se tomó la costumbre de celebrar en los templos, porque ciertamente en la casa de familia no era suficiente. Por estas circunstancias, hoy podemos decir que hemos vuelto un poco al origen y que la mayoría de nuestro pueblo fiel está celebrando la Pascua en su casa, iglesia doméstica. Y poquitos tenemos la gracia de poder celebrarla sacramentalmente en los templos. Pero tengo la certeza absoluta, por la misericordia y el amor infinito de Dios nuestro Padre, que esta distancia física, este aislamiento físico que estamos teniendo, no es ni mucho menos un aislamiento moral. Creo que estamos unidos más que nunca por la fe, por el amor, por el anhelo grande de estar otra vez todos juntos. Y ya llegará el momento del reencuentro en torno a la Eucaristía. Ciertamente no es lo mismo la Eucaristía que la comunión espiritual, pero no es menos imposible para Dios concederles hoy toda la gracia que ustedes tienen en ese deseo de este día de comulgar mediante la comunión espiritual. Hoy recordamos 3 grandes momentos. Escuchamos con esa frase casi solemne de San Juan, como el Señor, cuando sabía que había llegado el momento de pasar al otro mundo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final. Esa palabra hasta el final es hasta la muerte. Es el amor cristiano, es hasta la muerte. Pero San Juan Pablo II acostumbraba a hacer también otra explicación muy linda. Hasta el final significa hasta la Eucaristía. Cuando Jesús sabía que tenía que morir para salvarnos y luego resucitar y volver a la casa del Padre, sin embargo quiso quedar en medio de nosotros. Y por eso, si podemos decir así, creó este modo ingenioso de su sabiduría y de su amor, que es la Eucaristía. De tal manera que bajo la apariencia de pan y de vino, después de las palabras de un sacerdote, de la consagración, iba a estar realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, Él en medio de nosotros. El mismo Cristo, el Cristo que paseó por Galilea, que predicó las bienaventuranzas, que subió con los apóstoles a la barca y calmó la tempestad. El mismo Cristo que se juntó a hablar con la samaritana, que se rodeaba de gente y conmovido le multiplicó los panes, que sanaba a los heridos y que marchó a Jerusalén para morir, ese mismo Cristo quería quedarse en medio de nosotros. Y esto es lo que a los cristianos nos llena, por un lado de gratitud y al mismo tiempo de certeza y de seguridad. Él siempre en su Evangelio muchas veces nos dice: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. ¿Cómo me gustaría que esta palabra de Jesús hoy resuene en el corazón de todos nosotros? No tengamos miedo. Jesús está presente en medio de nosotros, en medio de estas dificultades duras, muy duras que nos está tocando vivir. Pero Dios está en medio de nosotros y Él nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la asistencia y todo lo que necesitemos para que este tiempo aparentemente terrible se convierta en un tiempo de gracia. Jesús está presente en la Eucaristía. Hoy lo veneramos en este altar y en todos los agrarios del mundo. Y ustedes lo van a venerar en la fe y en el amor en sus casas, con un corazón bien dispuesto y un corazón que anhele juntarse a Él. Y en este día, Jesús, junto con la Eucaristía,
instituye el orden sagrado, los sacerdotes. Como escuchamos en la segunda carta, la de San Pablo, hagan esto en memoria mía. Los sacerdotes que nacimos de la Eucaristía, para hacer presente la presencia real de Jesús en todo el mundo, en todo tiempo y en todo espacio. Por eso también hoy le agradecemos al Señor el don del sacerdocio. En este último tiempo muchas veces nos tocó con dolor pedir perdón por malos ejemplos de sacerdotes. Hoy nos toca agradecer a Dios por actos heroicos de sacerdotes. Ya van más de 80 sacerdotes que en Italia y en España y en Estados Unidos han muerto por estar cerca de los hermanos que lo necesitan, que necesitan el consuelo. Ellos se tomaron bien a pecho lo de Jesús, de llevarlo a los enfermos para que fuera el viático, de darles los sacramentos para consolarlos en el dolor. Le damos gracias a Dios por estos sacerdotes que han muerto y le pedimos al Señor que los premie con el cielo, al cual los damos por descontado, y que nos ayude a todos los sacerdotes, y yo le pido especialmente a los sacerdotes de nuestra diócesis, para que también estemos dispuestos a servir a nuestros hermanos hasta las últimas consecuencias, como nos enseñó un sacerdote tan querido para nosotros, el santo cura Brochero, que no le tuvo miedo a la peste y estuvo cerca de aquellos que estaban contagiados y muriéndose para asistirlos. Pero en esta noche grande, donde Jesús nos regala la Eucaristía, que es la expresión más grande de su amor, con la cruz, también nos regala el mandamiento del amor. El amor era una enseñanza antigua de los judíos. ¿Cuál es la novedad que agrega Jesús? Por eso, ¿por qué decimos el mandamiento nuevo? Porque Jesús nos dice que lo amemos, y la medida ¿cuál es? La suya, hasta la muerte. Este gesto lavatorio de los pies, que es un gesto tan querido para estos días y que hoy no lo haremos acá en este templo, yo sí les pido que lo hagan en sus casas, no materialmente, no, tenemos que evitar los contagios y los contactos, pero sí que como actitud, porque ¿qué nos quiso enseñar? Jesús quiso enseñar que el que ama es el que sirve, el que se olvida de sí está pendiente del hermano. Fíjense la reacción de Pedro, se niega a que Jesús le lave los pies. En esa época lavar los pies era una función de esclavos, de servidores. Jesús, el Señor, el Rey, se pone de rodillas, se pone una toalla y lava los pies, pero se niega. Tal vez nosotros también nos negaríamos, pero en definitiva, ¿por qué se niega Pedro? Porque a Pedro le cuesta entender que el Mesías, el Señor, a quien él había presenciado los milagros maravillosos de la tempestad calmada, la resurrección de Lázaro, ese rey ese Señor que con una mirada hacía que todos retrocedieran, que era capaz de pasar por una multitud que lo quería apedrear sin que nadie se animara a acercarse, de golpe se presentara pequeño y humilde. Él soñaba con otro Mesías, y esto le costó mucho hasta que lo entendió claramente. También nosotros a veces queremos un Redentor que sea poderoso, que nos libre de todo, que con Él podamos todo, venzamos todo. Nuestro Redentor nos enseña que el camino del triunfo es el amor hasta la muerte, el servicio. Como nos va a enseñar el domingo, que Él, muriendo, destruyó la muerte, y el que cree en Él no morirá jamás. Por eso también en este día, en este momento tan importante en la vida del mundo y en la vida nuestra, donde nuestra cultura nos lleva al egoísmo, al pensar en nosotros y no en el de al lado. ¿O no es eso, ese egoísmo, causa de tanta injusticia, de tanta pobreza, de tanta desigualdad, de tanto maltrato que tenemos entre nosotros? El Señor nos enseña que aquel que quiere tener una vida plena, aquel que quiere ser su discípulo, tiene que ponerse la toalla y ponerse de rodillas y lavar los pies a los hermanos. Insisto,
no es materialmente ese gesto, pero sí la actitud. Esto que estamos viviendo ciertamente nos va a dejar algo distinto en nuestro mundo y en nuestra cultura. Dios quiera, podrá ser de muchas maneras, para bien o para mal, dependerá en gran parte de nosotros. Dios quiera que con la gracia de Jesús esto despierte una renovada solidaridad, un amor cristiano, que piense mucho más en el de al lado, que salga de esa medida, de esa mirada excesivamente en uno mismo y sea capaz de mirar a los otros. ¿Qué mundo distinto sería? ¿Qué sociedad distinta sería? ¿Cómo descubriríamos que la causa para ser felices en este mundo, que la buscamos de tantas maneras, no es en complacernos nosotros, sino en que nuestra vida tenga una actitud de servicio? Le pedimos a Dios la gracia hoy de venerar y valorar cada vez más la Eucaristía celebrada dominicalmente y adorada en nuestros sagrarios. Que recemos por nuestros sacerdotes, para que todos seamos capaces de estos gestos magníficos que nos han dado estos hermanos en Italia y en España y en Estados Unidos. Y pidamos sobre todo para que descubramos el gran mandamiento de Jesús. Amémonos los unos a los otros, hasta la muerte. Y esto se manifiesta en concreto en el servicio. Y así esta Semana Santa, tal vez en nuestras casas, con un poco de miedo, con falta de alegría, se transformará en la alegría profunda cuando Jesús llegue a nuestros corazones. En ningún momento los evangelistas nos hablan que la Virgen estuvo presente en el cenáculo. Pero San Juan Pablo II le gustaba decir ciertamente que la Virgen estaría, como siempre, en un rincón, callada, escondida, contemplando esto maravilloso, que su Hijo, carne de su carne, sangre de su sangre, se convertía en pan para que el mundo lo pudiera comer y tener vida. Pidámosle a la Virgen que nos haga entender este misterio. Nosotros tenemos que ser pan para el hermano. Como decía el padre Chevrier, ser pan comido en nuestro tiempo, en nuestros bienes, en nuestra entrega, en renunciar incluso a muchas comodidades a veces para que otros tengan más. Que la Virgen nos enseñe a ser hombres eucarísticos, hombres y mujeres de la Eucaristía, que nos enseñe a descubrir que la Eucaristía, así como Jesús se deja comer por nosotros, nosotros tenemos que salir siempre de la Eucaristía dejándonos comer por nuestros hermanos. Que Dios los bendiga.